Cuando estuve presente por primera vez en una conferencia mundial, uno de los momentos que impactaron mi vida de manera significativa fue participar en el servicio de Santa Cena en la Cámara del Auditorio. When I first attended the World Conference, one of the moments that significantly impacted my life was participating in the communion service in the auditorium chamber. Mientras se desarrollaba el servicio y cuando entramos en la parte de servir los emblemas, dije, ¡wow! Todo fue tan armónico y organizado que me quedé sin palabras. As the service continued and it came to the part of serving the emblems, I said to myself, wow, everything was so harmonious and organized that I was speechless. No sé cuánto tiempo tomó organizar ese servicio, que tuviera tan rápido y perfecto. I don't know how long it took the organizers of the service to make sure that all the elements were perfect and served very quickly. Cuando fui servidora en la misma cámara muchos años después, fue cuando realicé lo que es ser parte de un servicio de comunión. It was when I got to be a server in the same chamber many years later that I realized what being a part of that communion service entailed. Hubo prácticas y preparaciones hasta el punto de que me encontré exhausta, pero estuve agradecida por la experiencia. There were rehearsals and preparations to the point I found myself very exhausted, but I was grateful for the experience. Cada vez que me congrego para compartir este sacramento, llega a mi mente el escenario cuando Jesús compartió con sus discípulos la Pascua. Every time I gather to share in this sacrament, what comes to mind is the scene where Jesus shared the Passover meal with his disciples. Esta celebración tiene sus raíces dotadas desde muchos años atrás, porque el pueblo de Israel también la celebraba. This celebration is deeply rooted, dating back to when the people of Israel first shared in this meal. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 21, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen del rebaño corderos para ustedes según su familia y sacrifiquen Pascua. In Exodus chapter 12, verse 21, Moses summoned the elders of Israel and told them, go at once and select the animals for your families and slaughter the Passover lamb. Pero había algunas especificaciones para las familias. Al momento de elegir el cordero que iban a sacrificar, estas la encontraremos. But there were some specifications for the families when choosing the lamb they were going to sacrifice. Among these we find, primero, el cordero debía de ser un macho de 1 año y sin defectos. Number 1, the lamb should be a 1-year-old male without defect. Segundo, la sangre debía de ser esparcida por todos los dinteles y los marcos de las puertas de las casas. Number 2, the lamb's blood should be wiped on the sides and top of the door frames of their homes. Tercero, en cuanto al sacrificio del cordero, el decreto fue que no debían quebrantar uno de sus huesos. Number 3, when sacrificing the lamb, the decree was that they should not break even one bone of its body. En cuanto a comer el cordero sacrificado, el mandato divino fue, ningún extraño comerá de ella. And number 4, when eating the meat of the sacrificed lamb, the divine command was, no stranger shall eat of it. Lo podemos notar aquí, que el significado que tenía. We can see here the significance it had. Para los israelitas, significaba la representación de la redención de la esclavitud y la liberación de sus pecados. También representa la promesa de Dios de guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. For the Israelites, it represents the redemption from slavery and deliverance from their sins. It also represents God's promise to lead God's people into the promised land. La Pascua es un recordatorio de la fidelidad de Dios a su pueblo. The Passover is a reminder of God's faithfulness to God's people. Ahora vamos a revisar un poco de enseñanza que nos deja Jesús en el Nuevo Testamento. Now, let us review some of the teachings that Jesus leaves us in the New Testament.
La historia narrada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, del versículo 7 al 22, está enfocada en la fiesta de los panes sin levadura, pero encontramos aquí el significado que Jesús le da. The story, narrated in the Gospel of Luke 22, 7 to 12, focuses on the Feast of the Unleavened Bread, but we also find here the meaning Jesus gives it. Ahora bien, el mandato que Jesús le dio a sus discípulos. So now we see the commandment that Jesus gives his disciples. Él envió a Pedro y a Juan diciéndole que era necesario que comieran la Pascua juntos. He sent Peter and John, saying that it was necessary for them to eat the Passover meal together. Hicieron conforme les envió y se reunieron en el aposento alto. Allí compartieron. They did as he sent them and gathered in the upper room, and there they shared a Passover meal. No sabemos en realidad cuántas personas estuvieron participando de esta cena. We really don't know how many people gathered to share in this meal. Lo que dice la historia es que los apóstoles siguieron las guías y se sentaron en la mesa con Jesús. What the story does say is that the apostles followed certain guidelines and sat at the table with Jesus. Después de orar por los alimentos, dice que Jesús les recordó a los discípulos que ahí estaba en la mesa la persona que le entregaría en la mano de los enemigos. Hubo discusión en este lugar tratando de identificar quién sería, aunque no era tan importante ese punto porque la entrega tenía que cumplirse. After praying for the meal, the scriptures say that Jesus told his disciples that seated among them was the person that would betray him and would turn him over to the enemies. There were murmurings among them, trying to identify who this person was, although this was not too important because Jesus' betrayal was prophesied and had to happen. En ese momento, en la historia representaría la última cena de Jesús con sus discípulos, prometiéndoles que en otro tiempo y lugar comerían nuevamente. That moment in history would be the last time Jesus would share a meal with his disciples, promising them that they would eat together again at another time and place. El apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Corintios, en su primera carta en el capítulo 11, versículo 26, nos enseña que cuando participamos en la cena o comunión, estamos anunciando la muerte de nuestro Señor hasta que Él regrese. The Apostle Paul, in his first letter to the Corinthians, chapter 11, verse 26, teaches us that when we participate in the Lord's Supper or communion, we are announcing the death of the Lord until he returns. Aquí podríamos puntualizar que la gracia de Dios es inmensa para toda la creación. Él no hace acepción de personas. Here, we could point out that God's grace is immense throughout creation. God is no respecter of persons. Mientras los israelitas celebraban la Pascua, ningún extranjero podía acercarse a la mesa. Era su celebración y no había espacio para los extraños. While the Israelites celebrated the Passover, no stranger could come near the table. It was their celebration, and there wasn't any room for strangers there. Ahora, nosotros, como comunidad de Cristo alrededor del mundo, invitamos a todos a acercarse a compartir en la mesa, sea presencial o virtual. Lo más importante es un corazón arrepentido y la intención de perdón y de reconciliación. Now we, the community of Christ around the world, invite all to come near and share the table, whether it be in person or virtually. The most important thing is to have a repentant heart with the intention of forgiveness and reconciliation. Todos son llamados y bien recibidos en esta comunidad sagrada. Llegue y sea bien recibido por la comunidad que los ama y los valora. All are called and welcomed into the sacred community. Come and be welcomed to a community that loves and values you. Los símbolos usados, si tienen pan o cualquier otro víver que haya en su comunidad, sea plátanos, yuca, galletas saladas, es una simbología. The symbols used are bread or any other form of bread
that you can find in your own community, plantains, yuca, or crackers. It is only symbolism. Jugo de uva, una bebida sustituta, agua, jugo de frutas, jugo de coco. Grape juice or any other beverage can be used as a substitute. Water, fruit juice, or coconut water. Compartimos una oración inspirada en Doctrinas y Pactos 17:22d, que nos une como cuerpo. We share an inspired prayer found in Doctrine and Covenants 17:22d, uniting us as one body. Estos emblemas representan el cuerpo y la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. These emblems represent the body and the blood of Christ, who sacrificed himself for us. Al compartir este sacramento, estamos anunciando la muerte y la resurrección de Jesús. La gracia de Dios se manifiesta a través de Jesús. Por nuestros esfuerzos no alcanzaremos nada. By sharing this sacrament, we are announcing the death and resurrection of Jesus. God's grace is made manifest through Jesus Christ, and we will not achieve anything through our own efforts alone. Quiero recordarte que a través de este sacramento la gente puede encontrarse con el Cristo vivo, quien sana y reconcilia por medio de las relaciones redentoras de la comunidad sagrada. Doctrinas y Pactos 163, 2b. I want to remind you that through this sacrament, people will encounter the living Christ who heals and reconciles through the redemptive relationships of sacred community. Doctrine and Covenants, section 163, 2b. Dios sigue llamando e impulsándonos a mirar más allá de los obstáculos que nos pueden presentar en la cotidianidad. Somos y seremos un pueblo que tiene valentía, que vemos la violencia y proclama la paz. God continues to call and compel us to look beyond the obstacles that can present themselves in our daily lives. We have been and will be a people who are courageous. We will see violence and proclaim peace. Finalmente, les dejo con una cita de Doctrinas y Pactos 163.1. Comunidad de Cristo, su nombre dado como una bendición divina, es su identidad y su llamamiento. Si disciernen y abrazan su significado pleno, no solo descubrirán su futuro, sino llegarán a ser una bendición para toda la creación. No tengan miedo de ir donde se les señala ir. Finally, I leave you with a scripture found in Doctrine and Covenants, section 163:1. Community of Christ, your name, given as a divine blessing, is your identity and calling. If you will discern and embrace its full meaning, you will not only discover your future, you will become a blessing to the whole creation. Do not be afraid to go where it beckons you to go.